No cabe duda que el dolor en el anciano es un problema importante, ya que este está relacionado con la calidad de vida, con la movilidad, con la falta de aspectos de carácter negativo en el pensamiento de las personas y, por otra parte, también constituye un problema en aquellas personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, sobre todo la enfermedad de Alzheimer de carácter más avanzado, en el cual el paciente deja de tener la capacidad de verbalizar la sintomatología dolor. En los estudios que tenemos hasta estos momentos, lo que hemos visto ha sido que los enfermos con enfermedad de Alzheimer utilizan o se les da menos analgesia que aquellas personas que no la padecen. Y creemos que esto es un problema más de falta de capacidad por nuestra parte de medir la cantidad de dolor que tienen estos pacientes que de otros problemas, ya que la enfermedad de Alzheimer per se no parece ser que reduzca los umbrales de dolor. En este aspecto quisiera remarcar que cuando una persona pierde la capacidad de verbalizar la sintomatología de dolor, la Sociedad Americana de Geriatría indicó una serie de equivalentes de dolor por el cual nosotros podemos presumir que esa persona tiene una sintomatología dolorosa y que podemos aliviarle con el uso de analgesia muchas veces menor. Este dolor en estas personas se suele exteriorizar, vamos a decir, con trastornos de conducta, lo cual nos puede orientar a tener que utilizar en muchas ocasiones neurolépticos y psicofármacos que van asociados a tener efectos secundarios. Es diferente utilizar haloperidol que utilizar paracetamol. Eusebio fue la primera persona con seriedad que abordó este tema y en él me voy a fijar un poco para hablar de este problema. Él fue el que se dio cuenta de que había mucha elucubración en este sentido y empezó a estudiar el control de los trastornos de conducta mediante equivalentes de dolor y utilizando paracetamol. Y vio cómo a partir de la cuarta semana y octava semana los trastornos de conducta secundarios a esta sintomatología desaparecían o se reducían de una forma ostensible. Vistos estos trabajos, la comunidad mundial científica pues de algún modo empezó a diseñar, vamos a decir, escalas para valorar el dolor dependiendo pues, bueno, de la expresión facial, el movimiento del cuerpo, la sudoración que presenta el paciente, la taquicardia, la verbalización, etcétera, etcétera. Hemos validado al castellano la escala Painaz de Ladislav Bollicher, que es una persona de referencia a nivel por lo menos mundial y sobre todo en Estados Unidos, y hemos hecho trabajos con ella y hemos conseguido muy buenos resultados. Es decir, si nosotros somos proveedores de no dolor y de satisfacción, tenemos que tener diseñado de algún modo cómo vamos a medir esa situación por una parte y cómo vamos a medir por otra el dolor que tiene o no tiene ese paciente. En relación a todo esto, tanto la Asociación Americana de Enfermería como en otras partes del mundo están validando el Painaz por este motivo. Existen muchas escalas y yo me quedaría con la idea de que quizás cualquiera de ellas nos puede ser útil. Lo que tenemos que hacer es ser sensibles a que estos pacientes, lo mismo que otros mayores, pueden tener dolor y de que tenemos que presentar de algún modo alguna herramienta para poder medir esto. Así, por ejemplo, sabemos que los enfermos con Alzheimer, en un posoperatorio de fractura de cadera, se utilizan ellos hasta 1/3 menos de morfina para controlar el dolor. Y no es porque no tengan dolor, sino porque no tienen la capacidad de expresión y nosotros no manejamos escalas para medir la cantidad de dolor de estas personas. Por otra parte, tenemos que tener cuidado en relación con el uso
del placebo. En muchas ocasiones pues, pensamos que el placebo nos puede ser útil en estos enfermos que se quejan de dolor. Tenemos que tener en cuenta que la expectativa que pertenece a la esfera de las funciones ejecutivas se acaba afectando según va avanzando la enfermedad y esa expresión de expectativa que hace que las personas que no tenemos este problema pensemos que con un placebo se nos va a pasar el dolor, esta expectativa desaparece en el enfermo de Alzheimer. Con lo cual yo me atrevería a decir que no es ético utilizar placebos en estos enfermos. Pienso que es un problema importante, dado que en estos momentos hasta un 6-7% de la población mayor de 65 años padece la enfermedad de Alzheimer y que la proporción de mayores por encima de los 80 años está creciendo de una forma importante, sobre todo en los países desarrollados y en España, que es el problema que a nosotros nos interesa, y tenemos que saber que alrededor del 40% de estas personas padecen una enfermedad de Alzheimer. Otro aspecto importante es aquellas personas que están en centros gerontológicos. Por los trabajos que tenemos hechos hasta ahora, hasta un 70%, yo diría incluso hasta un 80% de las personas que están en un centro gerontológico padecen una enfermedad demencial, sea enfermedad de Alzheimer, una demencia vascular o mixta, y todos ellos están en una fase de demencia avanzada. En estos momentos el perfil de usuario en un centro gerontológico es mujer por encima de los 84 años, en una situación de dependencia para funciones básicas de vida diaria importante y con un Mini-Mental por debajo de 10 puntos. Estas personas son las que más se van a beneficiar, sobre todo, de estas escalas observacionales para control y evaluación del dolor.